Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 4 de la tarde con 59 minutos, prácticamente las 5 de la tarde. Hoy día es febrero 20, febrero 20 y quisiera que por favor me digan si me pueden escuchar, si todo está bien en cuanto al volumen. Hoy día voy a hablar acerca de eh, Jonathan Edwards, acerca de su teología y filosofía, en lo que tiene que ver con para entender qué es esto del avivamiento. Muchos no entienden, no saben lo que es el avivamiento y creen que lo que está pasando en, en Asbury, en Kentucky, es algo nuevo. No, no es nuevo. No es nuevo. Y en este momento es la única expresión del cristianismo protestante, diríamos así, dentro de Estados Unidos. Inclusive puse en la mañana como un sacerdote de una iglesia católica cerca del lugar se presentó y muchos de católicos de alrededor lo reciben como algo del Espíritu Santo, algo genuino. ¿Ok? Ah, Iglesias históricas como presbiterianos, luteranos, episcopales anglicanos están haciendo mucho brillo por su ausencia, no ofrecen alternativas, ni antes, ni ahora, ni no. O sea, prácticamente de una forma simbólica, diríamos así, su mortandad dentro de la sociedad americana se hace visible. Es como el cementerio. En el cementerio. Usted sabe que es un cementerio, ¿no? Uno pasa y dice, mira, ahí está el cementerio. Pero, ¿quiénes están ahí? Bueno, personas que murieron, obviamente. Pero, ¿hablan las personas que están ahí? No, no, es imposible, ya están muertos. Exacto. Entonces, en Estados Unidos, la única representación activa son de la iglesia metodista. Son estos evangélicos. El resto no. El resto de que vale que critiquen cuando no ofrecen alternativas, prácticamente están muertas. Por ejemplo, las grandes denominaciones están muertas en una ideología del género, presbiterianos, luteranos, una parte del metodismo, episcopales y anglicanos. Al punto que hoy día también puse que la iglesia anglicana de Asia y África, conservadora, no reconoce casi el liderazgo de su arzobispo a nivel mundial. Dentro de los Estados Unidos, estos avivamientos ofrecen, les guste o no, la única alternativa. No hay otra. No hay otra. Si hacemos una lista, por ejemplo, de las históricas de presbiterianismo, no hay. Entonces, ¿de qué critican? No, no hay. Si hacemos una lista de luteranos, tampoco existe. ¿De qué critican? No hay. Si hacemos una lista de anglicanos, no existe. ¿Qué hay? Episcopales, no existe. Entonces, ¿por qué critican algo que ellos no ofrecen una mejor alternativa? No ofrecen, no hay. La única es lo que está pasando en Asbury, en, uh, en Kentucky, ¿no? Entonces, como estaba viniendo y diciendo, esto no es nuevo, esto empezó prácticamente en la época de 1700 en adelante. Para que cuando a usted le pregunten y digan qué es esto de avivamiento, usted tiene que decir, cuando a mí me preguntan, hablo con personas, me dicen, oye, ¿qué es esto de avivamiento? Yo no conozco. Entonces yo tengo que darle una educación en 60 segundos. Tengo que darle un curso universitario teológico en 60 segundos. Nada más. Y le digo que en 60 segundos le digo lo siguiente. Número uno, esto viene desde el año 1700, todo hasta 1800. Ahora, otra cosa muy importante. Mi curso universitario teológico de 60 segundos, generalmente lo tengo que decir así de esta forma, para personas que no han estudiado, no quieren estudiar, no les gusta. No les gusta. Entonces, prácticamente es más difícil cuando alguien no tiene una mentalidad analítica. Cuando uno no ejercitó su cerebro desde pequeño a una mentalidad analítica, ¿no? De estudio académico,
no va a entender absolutamente nada de esto. Entonces, yo no puedo alargarme más en tecnología y en tecnicismo porque los voy a confundir más, no porque yo no pueda explicar, sino porque la mente de ellos ya no da más. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es como una computadora del año 1960. Oiga, no sirve. Y que alguien traiga una computadora del año 1960 y comienza a poner ahí datos y dice, oiga, ya no trabaja. Obviamente, es de 1960, ya no trabaja. Entonces, muchas personas les hace difícil entender esto. Pero no hay otra forma, porque de aquí viene el origen. Eh, Personajes hubieron tres principales, yo les dije. Bueno, digamos cuatro. Los Wesley, Whitfield, los Tennant y Edwards, los cuatro principales. De los cuatro principales, uno destaca por su, diríamos así, uno porque es de Estados Unidos y porque es una persona muy versátil en su conocimiento en teología, en ciencia y en filosofía. Su nombre es Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, de entre los cuatro, en, en los Estados Unidos, es una figura principal. ¿Ok? Es una figura principal. Y aquí se van a dar cuenta por qué es realmente el verdadero avivamiento. ¿No? Ese empezó en el año 1730 hasta 1700. Muchos lo ponen en 1770, pero en realidad hubieron secuelas, pero donde hubo todo su meollo fue 1730 hasta 1750 lo más. Prácticamente como 10, 15 o 20 años, nada más. ¿Ok? Entonces, en 1770 en adelante empieza el segundo avivamiento, pero eso no vamos a entrar ahí. ¿Ok? Pero empieza aquí. Ahí empieza. ¿Me entiende? Ahí empieza. Porque los Estados Unidos alcanzan su independencia en 1776, 30 años antes, una generación antes, empieza todo esto. Eso lo estoy repitiendo una y otra vez. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que causa el gran avivamiento? Y esto es muy importante, porque la razón es qué es lo que causa. Siempre la pregunta tiene que ser, cuando usted hable de algo, la pregunta es, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre tiene que ser, nunca se quede en el aspecto pasivo. Su primera pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son las causas que dieron lugar a eso? Bueno, una de las causas es porque en esa época, en el siglo XVII y XVI, prácticamente el siglo XVIII, empieza lo que se llama la edad de la razón, dentro del aspecto del desarrollo de la filosofía del mundo, la edad de la razón. La edad de la razón, ¿no? Es lo que se llama también la edad de la ilustración. En inglés se llama enlightenment. Enlightenment. Es la etapa de la ilustración. La etapa de la ilustración, ¿no? Jugó un papel importantísimo en formar y crear el nacimiento del gran avivamiento aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Esto es muy importante que se sepa. La edad de la ilustración y el gran avivamiento son similares en que ambos movimientos cuestionaron la influencia pervasiva de la iglesia, la política, la religión y también de la vida intelectual de los tiempos. O sea que ya pasó la Edad Media, ya pasó la Reforma con Martín Lutero 1517, de Juan Calvino también 1535, ya pasó la época de los puritanos 1600 que duró hasta el año 1690, prácticamente todo el siglo XVII es el puritanismo. ¿Ok? Ahora estamos entrando al siglo XVIII, 1700, otra generación totalmente diferente. Otra generación, una generación generalmente son 40 años, cada generación es diferente, no es la misma. Hoy día, por ejemplo, la generación actual de todos los niños que nacen, ¿no? De esta generación, ya no son igual a los niños que nacieron hace 40 años, nada que ver, nada que ver. Los niños de ahora nacen dentro de un concepto de la inteligencia artificial. Hace 40 años no había eso de inteligencia artificial, ahora existe inteligencia artificial. ¿Se acuerda que le dije el otro día cuando estaba hablando por teléfono y me contesta una voz de una mujer? Y bueno, yo conversando, pero de pronto me di cuenta que no era una mujer, era un robot.
Cuando me di cuenta de eso, yo le dije, ¿puede por favor pasarme a una persona real, a una persona en vivo, ser humano? Así le dije, ¿no? En inglés le dijo, could you please transfer me to a human being, to a real woman? Así le dije. Entonces, es una máquina. Entonces la máquina me contesta y me dice, ok. Entonces yo digo, ¿me entendió o es algo mecánico? Oiga, es una máquina. O sea, yo estaba hablando con una máquina como si fuera un ser humano. Antes no era así. Hace 40 años no había esto. Ahora sí, te contesta. Y sí me pasó a un ser humano de verdad. Creo que era de verdad, porque también existen robots. ¿Qué si es un robot? Oiga, ¿se da cuenta usted cuántas veces usted si es? Yo todos los días tengo que hablar por teléfono por mi trabajo. Y yo creo que ya he hablado con robots que me hablan, me contestan. Y yo pensaba que eran seres humanos. ¿Se da cuenta el alcance, el desarrollo donde estamos viviendo? Esta es la edad de la inteligencia artificial. Es más, ya la inteligencia artificial está en nuestro medio. ¿Ok? Ya no se va para atrás, al contrario, el que se queda, se quedó. Estaba viendo el otro día aquí para comprarme una nueva computadora y aparece ahí computadoras con inteligencia artificial, me dicen a mí, y cuestan más. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Porque en la computadora que tengo, bueno, puedo hacer todo, pero ¿cuál es la diferencia con inteligencia artificial? Entonces yo llamé a la compañía. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre esta computadora y la computadora de inteligencia artificial? Me dice, el mismo nombre lo dice, me dice, inteligencia artificial. Le digo, ok, pero, o sea, ¿en qué sentido? Bueno, que es más inteligente que la que no tiene inteligencia artificial, me dice. Hay cosas que lo puede hacer programar y lo hace por sí mismo. ¿De veras? Sí. Me dejó pensando, pero, o sea, si yo compro, es como, me dice, si usted compra esa computadora con inteligencia artificial, me dice, y no, no solamente es Google, Google es general, pero estamos hablando de la computadora. Me dice, es como que tú estás hablando con una persona en real. O sea, no estás solo, la computadora está contigo. Miren cómo cambia el concepto ahora. Porque inteligencia artificial, antes era usted su computadora, bueno, pero usted hacía todo. Ahora no, ahora usted y su computadora de inteligencia artificial, los dos hacen todo. Increíble, el que se queda, se quedó. Por eso que, y esto va a afectar la economía, va a afectar la educación, va a afectar la medicina, los hospitales, es lo mismo, eso lo veo todos los días. Y también la religión. Los primeros, Jonathan Edwards, nunca pensaron que esto iba a pasar. Ahora ya está aquí. Fíjese, ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el siglo XVIII aparece lo que se llama la época de la Ilustración. ¿Qué es la época de la Ilustración? Bueno, se comenzaban a cuestionar las religiones, todo lo que estaba pasando, la política. Los dos movimientos prácticamente eh, comenzaron a cuestionar qué es la iglesia y qué es la política. De ahí nacen, por ejemplo, las ideas liberales que en el siglo XIX, 1800, vienen aquí a las Américas, México, Centro y Sudamérica, y hacen los movimientos de libertad política de España. Las grandes batallas para liberar México del yugo español, Sudamérica del yugo español, personajes como México que tiene sus libertadores, aquí en Sudamérica está Simón Bolívar, José de San Martín y otros personajes más. ¿De dónde sacaron ellos esas ideas que tuvieron de libertad? Bueno, de la época de la Ilustración, en los años 1700. O sea, el año 1700 pone las semillas para que en el año 1800 en adelante esto se lleve a cabo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es el desarrollo político? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año 1700 en adelante, entonces la época de la Ilustración viene a los Estados Unidos de Europa. Y al mismo tiempo empieza lo que se llama el Gran Avivamiento. ¿Ok? Los eruditos generalmente están de acuerdo que los movimientos empezaron a mediados del siglo XVII, 1600, prácticamente 1650, cuando vinieron aquí en las Américas, ya estaban aquí los puritanos. Y les recuerda que los puritanos
comenzaron a crear esta nación desde el 1609 hasta 1699. Ahí murieron las dos generaciones de puritanos. La tercera generación de puritanos, que ya prácticamente ya no eran puritanos, bueno, tenían todavía las creencias religiosas, empieza a partir de 1700 en adelante. 1700. Esto aquí en Estados Unidos. México, Centroamérica estaba todavía bajo el poder español. O sea, nada que ver con lo que pasaba aquí en religión. Por eso se da cuenta que es importante conocer esto. Si usted quiere conocer esto del gran avivamiento, es como conocer la historia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no es nada sin el gran avivamiento. Los Estados Unidos es el producto del primer avivamiento de Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, los hermanos Tennant, el presbiterianismo, todo eso. Ellos pusieron las bases, ¿no? La ilustración entonces enseñaron mucho referente a la ciencia, la política, la religión. El movimiento animaba, ¿no? El pensamiento libre, la libertad humana. Ahí viene la doctrina del liberalismo político, la separación de iglesia y Estado y la libertad de conciencia y el conocimiento a través de la razón. Bien interesante, porque la Constitución de Estados Unidos justamente pone todo eso, ¿no? El partido o la política liberal, que el hombre es libre, tiene la libertad de expresión, tiene la libertad de religión, tiene la libertad de conciencia. Eso viene de ahí. Entonces va de la mano junto con el gran avivamiento. ¿Me entiendes? O sea que la cosa está como lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué más? El gran avivamiento, las ideas del gran avivamiento reemplazaron la cosmovisión religiosa con la cosmovisión científica. Ahí está la cosa, ahí eso explica por qué aparece el gran avivamiento. Porque mire, antes que empiece o entre la época de la Ilustración, había solamente una cosmovisión, que era la cosmovisión cristiana protestante en los Estados Unidos. Dios es el creador de todo, la ley de Dios, todos debemos someternos. O sea, no había problema con eso. Pero cuando viene la época de la razón, de la Ilustración, a partir de 1700, grandes filósofos que vienen de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Y bien interesante porque esos grandes filósofos que vienen de Inglaterra, Francia y Alemania son el producto o fueron hijos de aquellos cristianos protestantes que un siglo antes nacieron con las reformas de Juan Calvino en Europa. Pero, como lo vuelvo a decir otra vez, cuando nacen nuevas generaciones ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Por eso que cuando leemos, por ejemplo, Génesis 12, 17, Jehová le dice a Abraham: esta promesa es para ti y tu descendencia. La amarrarás en tu mano, la llevarás en tu frente, la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Por qué dice eso Jehová? Porque una generación en 40 años se olvida lo que le enseñaron. Y la próxima generación va a salir atea. Entonces, la única forma de prevenir eso es que yo enseño a mis hijos. Yo tengo que enseñarles eso a mis hijos y decirles a mis hijos que ellos enseñen a sus hijos. Ellos, mis hijos, le van a enseñar a sus hijos. Ellos le van a decir a sus hijos que enseñen a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis nietos fueron enseñados por mis hijos. Y los hijos de mi nieto van a enseñar a sus hijos, a mis bisnietos. Y esos bisnietos le van a enseñar a sus hijos, mis tataranietos. Pero si uno de ellos se olvida de enseñar, ya se rompe el pacto. Y la próxima generación no va a saber absolutamente nada. Por eso que los padres tienen que enseñar en su casa, sentarse y decir: bueno, Jehová me dijo, tengo que enseñarle. Ok, le voy a enseñar. La Biblia dice así y después, ¿y sabes qué, hijo? Cuando crezcas y tengas tus hijos, tienes que eso enseñarle a tus hijos. Cuando le enseñes a tus hijos y estén grandes, diles a ellos que ellos deben enseñar también a sus hijos. Bueno, entonces mi hijo crece y le dicen: bueno, mi papá me dijo, me enseñó esto y ahora yo les enseño a ustedes.
Pero recuerden, esto no queda en ustedes. Ustedes, cuando tengan hijos, lo van a enseñar a sus hijos. Eso es lo que está diciendo las escrituras. Porque cuando una generación ya no enseña, se perdió todo. Se perdió. Por más que el abuelo haya enseñado al hijo, etcétera. Pero si la siguiente generación ya no enseña, ya no hay nada. Se pierde todo el trabajo. Bueno, esto es lo que pasa aquí, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, esa generación de puritanos, de los hijos de los puritanos o bisnietos, comenzaron a menguar. Las ideas de la ilustración comenzaron a entrar en las escuelas. Estamos hablando de 1700 y algo. Entonces, lo que sucede es que en el gran avivamiento, ¿no? Ah, se comenzó a ver un ambiente de enfriamiento. Y voy a leer aquí lo que dice aquí. Dice así. eh, durante el puritanismo calvinista, ¿ok? En las colonias americanas, porque recuerde que eran calvinistas, 1700, ¿ok? Estuvieron perdiendo fundamento cuando vinieron los pensamientos de la ilustración de Europa. Jonathan Edwards estaba comprometido a la teología tradicional de la Biblia y de los puritanos del siglo pasado, de 1600 y algo. Él es muy familiar, él conocía la teología del pacto, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya que era una persona de su época, uh, Jonathan Edwards, que estudió en la Universidad de Yale, comenzó a leer las obras de Isaac Newton y del filósofo inglés puritano, pero no era puritano, pero creció ahí, John Locke. John Locke es el padre del liberalismo, de las ideas liberales, que Simón Bolívar, el general San Martín argentino, O'Higgins y otros más precursores de la independencia leyeron, hicieron las campañas por la independencia aquí en Latinoamérica durante el siglo XIX, 1800 en adelante, y las peleas para independizarse políticamente de España. Todo eso lo leyó Jonathan Edwards, para que se den cuenta. Era inteligente el tipo. ¿Ok? Él leyó todo eso y su teología, ¿no? Se expresa de una mejor forma en una mente puritana, ¿no? Pero ya comenzó a cambiar también, porque cada generación es diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado, y eso leo yo en Facebook, dice, oh, tienen que ser como antes. Es imposible ser como antes. Por muchas razones. Uno, no solamente porque ya pasó, sino porque esos eventos fueron de su tiempo. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, el avivamiento tiene que ser como en el tiempo de Esdras y Nehemías. No, no tiene que ser igual. Es imposible. Es imposible. Porque todas las condiciones que dieron a lo que dice Esdras y Nehemías en la Biblia, ya no se van a repetir. Entonces, como no se van a repetir, es imposible que sea lo mismo. O sea, no hay mente, no. Es imposible recrear algo que fue único en ese momento. O sea, no se puede. O sea, la comparación es totalmente anacrónica, no tiene nada que ver. Tenemos que ir a cómo empieza esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, Jonathan Edwards, ¿no? Ya que fue influenciado por las figuras de la ilustración, ¿quiénes eran las personas prominentes de la ilustración? Eran pensadores franceses, ¿no? Como por ejemplo Voltaire, D'Alembert, Diderot, Montesquieu, ¿no? Pero también habían ingleses, ¿no? Y también alemanes. Entonces, todos estos personas filósofos lo leía Jonathan Edwards. El momento está en que cuando
estas ideas comenzaron a entrar aquí en las colonias americanas. Mucha gente comenzó a perder la conexión con la iglesia, con la fe. No eran ateos, pero ya faltaba fervor. Como producto de eso, Jonathan Edwards, ¿no? Que fue uno de los grandes predicadores y filósofos, comienza entonces a predicar. ¿Ok? Él era una persona calvinista en teología, ¿no? Pero también era un libertario en su término. ¿Qué es libertario? Libertario viene a ser un término, como dice su mismo raíz, de libre, políticamente, que una persona es libre, el ser humano es libre de vivir en su libertad y poder hacer decisiones políticas y religiosas. Ahí se separó un poco, o tal vez más, del el calvinismo tradicional. ¿Ok? En las colonias americanas, la gente seguía creyendo en Dios, pero como era otra generación, entonces fueron poco a poco enfriándose en su relación con la religión. El Jonathan Edwards comienza entonces a predicar, ¿no? De una manera más convincente, más activa. Su sermón, por ejemplo, Dios glorificado cuando el hombre depende de él, y también una luz supernatural y divina, y pecadores en las manos de un Dios enojado, enfatizan la depravación humana y la pecaminosidad, enraizado como algo antagónico a través de Dios y la gracia de Dios, en el cual Él salva de una forma arbitraria a quienes Él quiere salvar. En el sermón Pecadores en las manos de Dios, el trabajo por el cual Jonathan Edwards es muy recordado hoy, presenta uno de los más memorables y más horroríficos imágenes de la relación entre Dios y el hombre. Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno, así como uno puede mantener una araña, ¿no? Sobre el fuego. Y también es provocado por su ira hacia ti para quemarte en el fuego. Él te mira a ti como que no vales nada, y solamente para ser tirado en el infierno. Ustedes son 10,000 veces más abominables en los ojos de Dios, como la más aborrecible y venenosa serpiente en nosotros. Entonces, eso era lo que predicaba Jonathan Edwards. Lo que él estaba creando en la conciencia y mente de los colonos era que no pueden vivir un cristianismo apático. Ellos necesitan reconocer que ante Dios no son nada y que solamente pueden vivir bajo la gracia de Dios porque Él lo quiere así y lo demanda así. Entonces, si ustedes viven como quieren vivir, ustedes están prácticamente merecedores del infierno y no de la gracia de Dios. Y Dios odia eso. Entonces, miren su miseria del corazón, examínense. Ustedes no sirven para nada, excepto para ser tirados al infierno. Pero por la gracia de Dios, Dios extiende su gracia a aquellos que se arrepienten. O sea, el sermón de Jonathan Edwards era predicación pesada. Duraban entre 2-3 horas, una predicación pesada. La gente, ¿cómo respondía? Bueno, la gente respondía en forma física, llorando, gritando, entraban en una situación de angustia, al punto que muchos comenzaban a tener expresiones físicas de gritar, de tirarse al piso, convulsionar, comenzar, o sea, cosas extrañas. Por eso que la gente o los otros ministros no lo aceptaban, porque decía, eso es del demonio. Mire, estamos hablando de 1740. Lo mismo que dicen hoy de Asbury, lo mismo que dicen, lo decían de Jonathan Edwards. Ahora, Jonathan Edwards no pedía eso, él predicaba sermones.
pesados. Era la reacción de la gente. ¿Me entiendes? Era la reacción de la gente. Y no era, ¿y cuántos eran? No eran 100, no eran 500, eran más de 15,000, 20,000 personas. Toda la colonia en su mayoría. Escucharon a Jonathan Edwards predicar y la gente respondía de esa forma. Las mujeres, que venía a ser como un 70% de todos, la mayoría entraba en trance. Estamos hablando de miles de colonos. ¿Me entiende? Entonces ellos decían a otro. Entonces las expresiones físicas que la gente, otros ministros lo criticaban de que eso es obra del demonio, que eso no es de Dios, que él no está predicando la sana doctrina. Lo mismo que dicen ahora. Lo mismo que se dice ahora. Pero él no decía que se tienen que portar. Es la reacción de la gente. El sermón de Jonathan Edwards, como dice nuestro hermano pastor Leonel Rodríguez, se tiene que estudiar y muchos no lo estudian. Mire lo que dije, estudiar. No solamente leerlo, estudiar. Porque eso es la predicación del primer avivamiento. Ahora entiende que entonces el primer avivamiento. El primer avivamiento es un despertar en la conciencia y en la mente de la gente a buscar de Dios de una manera más piadosa, más espiritual, más comprometedora. Entonces, el resultado de eso era que mucha gente salía de sus iglesias y se iban donde se predicaba así. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Porque ellos decían, ellos comparaban, decían, bueno, aquí no hay nada, es lo mismo. Aquí nos dormimos, pero allá no, allá hay avivamiento, allá hay despertar. Fíjese. Y estamos hablando no de 100, 500 o 1000, estamos hablando de miles, es más, casi hasta millones, porque esto es solamente Edwards. Ahora, las predicaciones de George Tennant, otro poderoso predicador presbiteriano. Whitfield, otro poderoso predicador. Estaban llenos de predicadores poderosísimos. No eran cualquier persona, hermano. Prácticamente casi ya no hay. Es más, en esta nueva reciente avivamiento que está en Kentucky, yo he visto por televisión, en YouTube, lo único que hacen es, por ejemplo, es cantar, orar. Por ahí alguien, y también vi que uno sacó un demonio, dice, exorcismo, y se escucha el grito. Bueno, según se asume que es el grito de un demonio, pero feo. Se escucha en YouTube el grito, porque dicen ahí exorcismo. Entonces yo estaba viendo y hay un grito. Dice que el momento que gritó, o que esta persona hace el grito, ¿no? Entonces el demonio sale, pero se escucha. Qué feo el grito, hermano. Feo, feísimo, que es feo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí no hay predicación en esto de aquí. Debería de haber, porque hay cantidad de gente. Está la gente ahí. Pero no, ellos lo entienden de que hay que orar y alabar, nada más. Sin embargo, en estos avivamientos con Edwards, ellos predicaban. Claro, obviamente que oraban, obviamente que cantaban, pero el centro era la predicación de la palabra. Y eso fue lo que cambió. Eh, los sermones de Edwards, dice aquí, creaba temor, terror y miedo en las personas. Creaba un impacto emocional en las congregaciones. Dice, producía eh, alteraciones físicas histéricas. La gente lloraban y lloraban por horas. Las mujeres, que eran la mayoría, se escuchaba el llanto de las mujeres por millas. Porque en toda reunión, y eso es comprobado, las mujeres son las que asisten más y son las que expresan más en la religión. Se ponen a llorar, entran en trance, comienzan a tener ataques epilépticos. Eso es así, eso está comprobado. Eso está comprobado. ¿Ok? Y bueno, eso sucedió ahí también, ¿no? Entonces, ah,
Emocionalismo, otra cosa, igual como se dice acá. Dice, no, eso es emocionalismo, le decían a Edwards. Eso es emocionalismo, claro, porque todos, estamos hablando de miles, se tiraban al piso. Ahora, recuerden, en ese tiempo todas vestían vestido largo, era tipo puritano, siglo XVII, XVIII. Mire la película La pequeña casa de la pradera, sí, igualito se vestían. Se tiraban eh, porque entraban en una experiencia emocional muy fuerte. Para ellos era el Espíritu Santo. Para ellos es el Espíritu. O sea, no existió, y quiero dejar esto en claro, nunca existió en el pasado, ni ahora va a existir, ni va a existir en el futuro. Escuche bien lo que voy a decir. Un avivamiento en donde todos estén tranquilos. No existe, no hay. Nunca hubo eso. No lo hay ahora y no lo va a haber. O sea, aquellos que dicen, no, que mucho emocionalismo, que tiene que hacer, yo no sé de qué están hablando. Porque eso no es avivamiento. Le estoy diciendo los avivamientos. Claro, es diferente a lo que está pasando ahora. Hoy día, vuelvo a repetir, me gustaría ver que alguien... Es más, no dejan. Claro, lo de Azusa, ahí voy a llegar un momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, predicadores como por ejemplo Whitfield, también Charles Chauncey, ¿no? Enfatizaron. Ahora, recuerde lo que dije al principio. Iba de la mano con la época de la Ilustración. Estos son cambios en la religión. Ya no era la religión del puritanismo, menos de la Reforma. La Reforma ya no, ya pasó en el olvido. La Reforma ya pasó, ya son como 200 años que pasó la Reforma. No tiene nada que ver. Ahora se estaba hablando de una religión del despertar, de avivamiento, típicamente estadounidense. Esta es la religión, por eso digo, religión gringa. ¿Se acuerda que yo siempre digo religión gringa? Porque esta religión gringa es la que va a México. A partir de a fines del siglo XIX, 1870, ¿no? Para 1900 entran en México, el norte de México, ¿no? Con Rosita Bundio, la precursora. Este es el que va a Centroamérica. Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica. De aquí nace, de aquí. Este es el que va a Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil. De aquí sale todo. La religión gringa no viene de Europa, no viene de Asia, de África, menos de Jerusalén. Viene de aquí de Estados Unidos. Por eso yo digo a los evangélicos, tu religión es gringa. No entiende. Es que aquí está el origen, aquí está el laboratorio de todo eso. Y aquí está el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, al hacer esto, la gente decía, no, esto es emocionalismo, ¿no? Ustedes están jugando con las emociones de las personas. Pero vuelvo a repetir, nunca hubo un avivamiento tranquilo así. Nunca hubo. Absolutamente no. Esto es algo nuevo que aparece en el cristianismo. Porque antes no había eso. Ni con los puritanos había eso. Ni en Inglaterra hubo eso. Una cosa muy importante, cuando vienen los escoceses aquí, los presbiterianos, 1720, cuando vienen, por ejemplo, la familia Tennant, el padre ministro, los 5 hijos ministros vienen aquí y otros presbiterianos de Escocia. En Escocia ya estaban haciéndolo al aire libre, fíjese. En Escocia ya predicaban al aire libre. O sea, cuando vienen aquí, ellos también comenzaron a hacer lo mismo. Jonathan Edwards lo comenzó a hacer, Whitfield lo comenzó a hacer, también él lo hizo en Inglaterra. O sea que como que todo, por eso es, ya que la casualidad no existe, yo no creo en la casualidad, la providencia de Dios trajo a uno de Inglaterra, trajo a la familia de Escocia y se unieron con los de aquí, Edwards. Entonces los tres formaron justamente, fíjese, una explosión religiosa en los Estados Unidos. Eso es una explosión religiosa. Cambió la mente de lo que es religión. A partir de ahí nace la religión. Yo lo llamo estadounidense. No lo llamo evangelicalismo. Entonces, eso se desarrolla, ¿no? Eso se desarrolla
Jonathan Edwards eh, fue influenciado por filósofos como John Locke, Newton y Nicolas Malebranche. Nicolas Malebranche influenció mucho. Ustedes no lo conocen a él, pero influenció mucho. Él fue un ministro católico francés, racionalista en su filosofía, y él buscó sintetizar, miren, aquí para que se den cuenta, porque esta es filosofía, porque todo está relacionado, hermanos. Estamos entrando a las raíces mismas de todo esto, ¿no? Este sacerdote filósofo católico comenzó a sintetizar los pensamientos de San Agustín y Descartes, para demostrar el rol activo de Dios en cada aspecto del mundo, prácticamente un calvinismo en cuanto a la soberanía de Dios. Estuvo de acuerdo con la filosofía calvinista de Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards era calvinista. No era presbiteriano, pero era calvinista. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta persona, Nicolas Malebranche, que fue un sacerdote católico, ¿no?, influenció bastante en la filosofía de Jonathan Edwards. Muchos no saben eso. Muchos no saben eso. ¿Ok? Pero así fue. La teología de Jonathan Edwards era el determinismo, la soberanía de Dios, el principio suficiente de la razón, el cual requiere que cada cosa empiece para tener algo completo y una causa, ¿no? La naturaleza de la motivación, el preconocimiento de Dios, que prácticamente es una combinación de la filosofía francesa católica, de este católico que influenció en él, pero al mismo tiempo el concepto reformado calvinista. Entonces todo eso hizo que Jonathan Edwards sea único en cuanto a su filosofía y teología. Él cambió, él inventó la religión norteamericana, estadounidense, que más tarde se llama evangelicalismo, y que después fue modificado por el que hablé el otro día, Charles Finney. Charles Finney, ese hombre era un capo, con eso les digo todo. Ese tipo era un capo. ¿Ok? Lo expulsaron de la iglesia presbiteriana por sus ideas, pero a él no le importó. Y aquí está la razón, aquí está el fruto. La mayoría de los evangélicos, que son más de 20 millones en Estados Unidos, son los hijos de Charles Finney. Y los que se redujeron casi a nada son los presbiterianos. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo lo ve usted eso? O sea, el evangelicalismo de hoy es el de Charles Finney y es el de Jonathan Edwards. Los dos grandes precursores del evangelicalismo y de las reuniones de avivamiento. Charles Finney era un capo, era un tipazo. Escribió una teología sistemática. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay que reconocer, el tipo era un cráneo, un genio, un crack. ¿Ok? Influenció mucho, grandísimo, la sociedad norteamericana. Entonces, todo eso, para 1800, ya para ese tiempo murió Jonathan Edwards. Jonathan Edwards murió antes de la Revolución Americana. Ya había sido suplantado también por los escritos del arminiano John Wesley. ¿Se dan cuenta cómo es la religión en Estados Unidos? Empieza con puritanos, viene con presbiterianos. Luego de ahí, la etapa de ilustración modifica el pensamiento de Jonathan Edwards y comienza a predicar un nuevo tipo de religión. Créame, es diferente. Y de ahí se va desarrollando. Y hay dos tipos de evangelicalismo, el calvinista y el arminiano con John Wesley. John Wesley no tenía el carisma que tenían los demás, pero tenía influencia. Tenía tanta influencia que el metodismo, que no existía en ese tiempo, cuando lo funda John Wesley, sobrepasa a los presbiterianos, sobrepasa a los bautistas. Ya puritanismo deja de existir, ya no existe puritanismo.
Para 1700 ya no existe el puritanismo, ya no, es imposible. No hay iglesias puritanas, no existe, eso es ya cosa del pasado. Pero el metodismo surge de chiquito a grande. Para 1800 la religión más grande, más numerosa en las colonias americanas es el metodismo. Eh, John Wesley no llegó a vivir para ver su obra. O sea que los Estados Unidos pasó de ser una sociedad calvinista a una sociedad arminiana. Fíjese, en 150 años cambió todo eso. Entonces, a partir de 1800, el arminianismo se entrona en todas las religiones de religión estadounidense. Porque esto es religión estadounidense. Eso no nació en Canadá, ni en Europa, ni en África. No, eso nació aquí. Es religión estadounidense. El que se hace evangélico está entrando a la religión de Estados Unidos. Eso es. Y la religión de Estados Unidos es arminiana, influenciado por John Wesley, su doctrina de la santidad. Y se acuerda que yo le dije de que Jonathan Edwards fue influenciado por los filósofos de Alemania, de Inglaterra y de Francia. Bueno, John Wesley, él fue influenciado por místicos católicos romanos también. ¿Sabía usted eso? John Wesley leía mucho a los místicos católicos romanos. ¿Por qué? Porque el misticismo católico romano, el pietismo, enfatiza la vida contemplativa de Dios. La vida contemplativa de Dios. La santidad extrema. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Con reverencia, con pietismo, con piedad. Eso le gustó a John Wesley. Entonces John Wesley dice, bueno, esto no enseña el calvinismo. Él rechazó. Él se declaró anticalvinista. Y él dijo, yo soy arminiano. Y como buen arminiano, claro, él no negó de que el hombre es depravado, pero no en el aspecto calvinista. Uno tiene que llegar a ser enteramente perfecto. La entera santificación, la doctrina de la... ¿De dónde aprendió eso John Wesley? Él no lo inventó. Él leyó a todos los místicos católicos. Entonces, de esa mística católica, él lo aplica a su teología. Y él nació anglicano y murió anglicano 100%. Claro, el anglicanismo lo separa porque por sus propias ideas, por esas ideas, dice, no, este está predicando cosas que no son. Pero aún así, él nunca renunció a su fe anglicana. Yo nací aquí y aquí murió. Y exactamente, él y su hermano murieron anglicanos. Pero claro, la iglesia anglicana los separó. Pero como eran metódicos en oración, como eran metódicos en ayuno, en lectura de la palabra, se quedaron con el nombre el Club de los Santos. ¿Se dan cuenta? Entera santificación, el Club de los Santos. Porque ellos decían, podemos llegar a ser santos, no pecar nunca en el nombre de Jesús. Y dijo, los calvinistas no enseñan la verdad, ¿así? La teología reformada lo rechazó 100%, hasta lo llamó herejía. Y justamente cuando él dice, nosotros somos el Club Santo, llevamos un método de vida cristiana, se quedó con metodista. Entonces, a partir de ese entonces, se fundan iglesias metodistas. ¿Se dan cuenta? Iglesias metodistas. Entonces, la iglesia metodista cree en la entera santificación, que prácticamente ellos la mayoría eran anglicanos. La mayoría, hasta ahora. La raíz anglicana, el metodismo sale del anglicanismo. Pero como ellos expresan cosas que no están de acuerdo con la iglesia anglicana, como la entera santificación, entonces ellos comienzan a hacer más propio eso. No basta con ser cristiano. No basta con ser bautizado o ser justificado. Entonces ahí estaba el conflicto con otros. Entonces, ¿qué más falta? Ahora falta la entera santificación. Porque la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Si tú eres nacido de nuevo, pero no estás santificado, te vas a perder. Así, directo.
tienes que ser enteramente santificado y no después, como enseña Calvino y los presbiterianos y los reformados, que eso es herejía. Así decía él. Él lo rechazaba, odiaba a Calvino, llegó a decir, no, 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 eso es falso. La verdad es que podemos ser santos sin pecar. Y mucha gente creyó eso. Todo eso se enseña. ¿Y qué es lo que sucede? La gente en las reuniones, ellos comenzaron a hacer reuniones igual que ahí viene el segundo avivamiento. ¿Cómo cree que la gente respondía en las reuniones? Lo mismo que respondió con Jonathan Edwards. La mayoría eran mujeres, cantidad. Y comenzaban a sacudirse. Lo mismo, las mismas experiencias. Comenzaban a hablar en otras lenguas. Bueno, balbuceaba. Muchas ladraban como perros. Qué raro porque no hacen maulla como gato. Comenzaban a tirarse en el piso, comenzaban como a tener un momento de epilepsia. Si iban con hijos, reportan, yo tengo ahí los escritos de la universidad, los periódicos iban a ver, los hijos se quedaban a un lado llorando y las madres estaban en estado de trance. Así, estado de trance. Y no hablo de 3, 4, estamos hablando de miles, de miles. Tenían que levantarlas y seguían así en estado de... Unas se quedaban desmayadas, pensaban que estaban muertas y es más, se le bajaba la presión al punto que decía, ya no hay presión, está muerta. No, no está muerta. Es el estado de éxtasis donde entraron por las predicaciones de ellos. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Qué estamos hablando? 1840, 1850. Salieron cantidad de predicadoras mujeres del grupo de santidad. Ellas mismas se hacían predicadoras. Ellas mismas decían que estaban orando y decían, comenzaron a entrar en un trance. Entraban en un trance, estamos hablando antes del pentecostalismo, ¿ok? Cuando entraban en un trance, ellas pasaban y decían, Dios me llamó a predicar. No tenían escuela, no tenían estudio de teología, muchas ni siquiera nunca fueron a la iglesia, y si fueron a la iglesia eran metodistas, pero nadie les ordenaba, simplemente ella decía, el Señor me llamó. Y sí, iban en su caballo, muchas en caballo, ponían, ¿me puedes armar un altar de madera? Y que ahora sí llama a todo el pueblo, así. ¿Y por qué? Es que yo voy a predicar. ¿Usted es predicadora? Sí, sí, yo soy predicadora. El Señor me llamó a predicar. Ok, así. ¿Y usted sabe cuántas mujeres predicadoras del metodismo salieran a predicar ellas mismas? ¡Cantidad! Y todas el mismo mensaje. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente que escuchaba otra vez las mismas manifestaciones. Comenzaban a saltar, se tiraban al piso, muchas vomitaban. Todas las reuniones tenían esas características. Por eso que los ministros ya serios de teología como presbiterianos, ellos decían, estas reuniones son del demonio. No, 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 no tienen nada de cristiano. Aparte que dividen iglesias, lo cual es cierto, dividieron iglesias. No hay doctrina. Claro, no hay doctrina porque la mayoría de los que predicaban, en este caso estas mujeres, no tenían escuela, eran analfabetas. Tenían que llevar a alguien con ellas y decir, léeme ese pasaje, porque ellas no podían leer, eran analfabetas. Entonces una vez que leían, entendían, sí, ok, entonces el Señor dice, comenzaba. Por eso que la mayoría de sus reuniones no era predicación, eran exhortaciones de ellas, muy súper emotivas. Eso no existe ahora acá, porque aquí lo que están haciendo es solamente cantar y orar. No hay exhortación, aunque hay un momento en donde, y esa es la influencia pentecostal, o tal vez no pentecostal, esa es la naturaleza de los metodistas. Los metodistas siempre fueron así. De ahí nace al pentecostalismo, que es diferente. Alguien tiene palabra de revelación. Eso no es invento pentecostal, eso es metodismo. Ese es el movimiento de santidad. Oh, yo tengo palabra de revelación, pase. El Señor está diciendo, arrepiéntanse, amén. Todos comienzan. Eso no nace con pentecostales, eso nace con los metodistas. ¿Alguien más tiene palabra de revelación? Yo también tuve palabra de revelación. Pase adelante. Sí, mientras todos estamos orando, hermano, recibí una visión del Señor. Amén. Diga su visión. La visión es que el Señor, yo lo vi en las nubes y me está diciendo, voy a venir pronto. Amén. Y todo el mundo así. ¿Me entiende? Eso no es invento pentecostal. Eso nace con los metodistas. Entonces ya para el siglo 1880, ya nacen otro género de personas. Ese género son los apóstoles de la sanidad física.
O sea, ya no era solamente la entera santificación, ahora con señales y signos de sanidad física. Traigan a sus enfermos. Antes no había eso. Ahora sí, traigan. Entonces, usted sabe cuánta cantidad de enfermos iban. Estamos hablando de 1800, donde la medicina no estaba. Oiga, todo el mundo estaba enfermo. Prácticamente todos los que vinieron pasaban al frente. ¿Qué pasa contigo? Dolores de hueso. Dolores de aquí. Que esto por aquí, que por acá, que por allá. Un montón de enfermedades. Y, y sí, y oraban. Ahora, esos no son pentecostales, esos son metodistas. ¿Cómo oraban? Bueno, muchos de ellos agarraban textos de la Biblia, por ejemplo, por su llaga fuimos sanados, y comenzaban a orar, traiga, y ponían las manos. ¿Y qué es lo que pasaba cuando sucedía eso? Lo mismo que sucedió con Jonathan Edwards. Ponían las manos y la gente comenzaba a temblar. Sí, y comenzaba a convulsionar. Muchos vomitaban, muchos se tiraban al piso. Las mujeres gritaban, era un griterío. Oiga, era un griterío. Griterío, porque no iban 100, iban miles. Lloro, lloro, lloro inconsolable por hora. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, lo que ven ahora de Pentecostal, eso viene después. Aquí empieza con los metodistas. Porque los metodistas creen en la entera santificación. ¿Me entiende? Y al mismo tiempo comienzan a introducir sanidad del cuerpo. Entonces, a partir de ahí salen apóstoles de sanidad. Antes no, ahora sí. Y se reúnen en estadios. Aquí en Estados Unidos, 1870, 1880. Ahí es donde empieza a germinar eso de que si Dios nos da la santidad y Él sana, ¿no dice acaso el libro de los Hechos que cuando ellos fueron bautizados hablaron en otras lenguas? Sí, ahí dice, hermano. A ver, ¿dónde dice? A ver, vamos a leer, porque acá hay una relación. Así razonaban ellos. A ver, ¿qué dice ahí? En Hechos 2. Aquí dice, hermano. Aquí se lo digo inmediatamente. A ver, vamos a ver qué dice Hechos 2. Aquí está. Y dice, mientras estaban ahí, cuando llegó Pentecostés, un viento recio llenó todo el lugar. Y la gente en ese momento vio llamas de fuego. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando leyeron eso, dijeron, oh, entonces no solamente es la conversión, no solamente es el nuevo nacimiento y la entera santificación. Hay otra gracia. Esa gracia es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Ahí es donde empieza esto. Ahora, no todos los metodistas aceptaron eso porque dijeron, ¿cómo que eso? Eso no existe. Solamente entera santificación. Porque sin santidad no verán al Señor. Ya estamos santos. Además, el bautismo del Espíritu es cuando uno confía en el Señor. Este nuevo grupo decía, no. Este bautismo no es lo mismo que conversión. Sin este bautismo, usted no puede ir con el Señor por más santo que sea. Entonces ahí empieza el conflicto. Aquellos que dicen entera santificación y se acabó, y los otros que comienzan a decir no, bautismo del Espíritu con hablar en lenguas y se acabó. Y ahí se dividen otra vez. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre se dividen. Y los que se dividen eran la mayoría metodistas. Para 1900 no se llamaban pentecostales, se llamaban grupos apostólicos, porque están haciendo lo que dicen los apóstoles, de santidad, con la diferencia de que ahora ya inventaron otro ingrediente. Tienen que ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, fuego. Tienes que sentir que te está quemando. ¿Ok? Eso nunca se enseñó. Nunca. Esto empieza ahí a finales del siglo XIX. Y recién en Topeka, Kansas, recién ahí alguien comienza, estaban así, igual como sucede hasta ahora, se dan cuenta que eso es nuevo, igual como sucede ahora,
estaban orando y de pronto comienzan a hablar, y comienzan a hablar y dice, ¿qué pasa esto? Oh, está hablando en lenguas, pero ¿qué lenguas son? Y dicen que habló chino. Entonces había alguien que estaba ahí y comenzaba a escribir, o chino, y comenzaba a escribir, ok, chino. Entonces, lo que hablaba en chino, lo escribía. Y esa carta hasta ahora está en el museo, está en la universidad, creo que está de Oklahoma, de Oral Roberts, la carta que escribieron de las primeras lenguas que según dicen que hablaron el 1 de enero del año 1900. Mire, 1 de enero del año 1900, entrando al siglo XX. Y luego de ahí ya empieza lo que se llama pentecostalismo. Porque de ahí dicen, bueno, tenemos nosotros ahora que mandar un misionero a Los Ángeles, California. Cuando vienen aquí a Los Ángeles, se van a la calle Bonnie Brea. Yo conozco esa calle, porque yo viví en Los Ángeles, trabajé en Los Ángeles por muchos años. ¿Ok? Esa calle todavía existe. Pero ahí no recibieron el mensaje pentecostal. Entonces, tuvieron que rentar, alquilar una casa grande de la iglesia apostólica en la famosa calle Azusa, que ahora es el museo. Y yo todos los días pasaba por ahí porque el carro tenía que pasar por ahí, había una señal de pare, entonces paraba y al frente estaba. Todos los días yo decía, ¿y por qué será? Al principio no sabía qué era. Luego me di cuenta, pues esa es la iglesia de donde empezó el pentecostalismo. Le digo, esa es, wow. Tomé cantidad de fotos con mis amigos. Mira, aquí está la iglesia. Ahora ya es museo. ¿Ok? Ya va mucha gente, así como turistas, ya lo han hecho muy bonito. Pero ahí fue, 1906. Empieza recién. ¿Cuál es la diferencia con otros grupos si había antes? La diferencia es que ahí ya se hace internacional. Ya se hace internacional. Ya comenzó a salir en muchas partes de Estados Unidos y otra vez lo mismo, oposición. Que son del demonio, que eso no es de Dios, son una tira de ignorante chusma de gente iletrada que no sabe lo que están haciendo. Le decían de todo. Ahora, en cierto sentido, suena fuerte, pero la mayoría era así. Entraban espiritistas, ¿no? Dicen los reportes, entraban personas que leían las cartas, las manos, entraban personas que eran medium, que hablaban con los espíritus, personas, dice, que levitaban. ¿Saben lo que es levitación, no? Que está ahí y comienza a levantarse el cuerpo. Hay testimonios. El mismo William Parkham, el que lo llaman el padre del pentecostalismo, cuando vio eso, dijo, esto no es de Dios. Él mismo lo dijo, esto no es de Dios. Pero, qué curioso, cuando dijo eso, le sacaron a patada, dijeron, ¿sabes qué? Se me va. Cuando él fue el fundador de eso. Para que se den cuenta de la locura que es esto. Entonces, ahí es donde ya se define lo que es pentecostalismo. Porque se hace internacional, se hace más conocido. Pero se dan cuenta cómo se separa del avivamiento original de 1700 de Jonathan Edwards. Porque ahí sí predicaban, pero no era una predicación sólida de la Biblia como hacía Edwards, como hacía Whitefield, nada que ver. Allí es donde dan énfasis a las manifestaciones. O sea, si tú no te manifiestas así, no eres salvo. Era un completo caos. Si tú sufrías del corazón o de pánico, tú te quedabas muerto ahí. Porque la situación era descontrolable. Era descontrolable. De eso hablé. Tengo videos que hice hace unos meses, creo que el año pasado, Luis. Lo de ahora, ¿cómo se puede evaluar? Está teniendo impacto. Muchas universidades del área, inclusive bautistas, están yendo. Una de las cosas es que no hay manifestaciones como las que le estoy diciendo ahí. No hay. Lo que hay es más alabanza, cánticos. Algunos reportan sí que se tiraron, tal vez unos, son cantidad, esos unos o dos no cuentan. Muchos es más, reconocen, el pastor y otros reconocen que están infiltrados, lo cual es cierto porque es abierto. O sea, cualquiera puede ir. ¿Ok? Los infiltrados causan un problema y por ellos se cataloga a los demás. Creo que dos cosas. Uno, que es el cristianismo de ahora, porque no hay otra expresión. Los históricos
ya sea luteranos, presbiterianos, los demás, están muertos por su ausencia. Están muertos. Nunca ofrecieron nada. Prácticamente yo creo que en unos 40 años van a desaparecer. Pero no tienen gente. Sin embargo, estas reuniones traen gente. Esté o no de acuerdo usted, estas reuniones están creciendo y traen gente. Mire, ya son prácticamente más de 10 días. Y ya pasaron a otras universidades, lo cual significa que en ellos van a seguir. Y justo viene en un momento coyuntural en los Estados Unidos donde hay una creciente persecución contra cristianos. Un gobierno totalmente inmundo a favor del aborto, a favor de homosexuales, lesbianas, iglesias totalmente apóstatas. O sea, justo cae en un momento preciso. Porque no hay otra expresión, no hay otros cristianos o protestantes que lo hagan. No, no hay nadie. Y ellos son los únicos. Entonces yo creo, yo no voy a decir que no es genuino, no soy Dios. Dios solo sabe. Si no es genuino, Dios lo sabe, nadie más. Pero lo que yo quiero decir es, si aquellos que están en contra de esto no hacen nada, entonces que no critiquen. Sí, sí, porque si critican y no hacen nada, entonces, ¿con qué autoridad critican cuando no hacen nada? Entonces, si ellos quieren tomar en serio, es más, no critiquen y hagan algo. Háganse notorio como ellos están haciendo notorios. Si ustedes tienen la sana doctrina, bueno, predican la sana doctrina. Háganlo público. Pero no solamente digan, oh, eso no es de Dios, cuando están ahí sin hacer nada. Esa es mi postura. ¿Ok? Y ya les puse el contexto de lo que es. Que la gracia del Señor sea con ustedes, hermanos. Amén.